el camino, la verdad y la vida. Nos regocijamos y nos alegramos en ti. Estoy confiando en tu amor, Dios. Sé que me amas en verdad. Soy tu hijo, esclavo no más. Soy heredero por Jesús. Perdonaste mis pecados. Me has sentado a la mesa. Mis heridas, tu amor la sanó. Eres mi amigo, mi Señor. Eres mi Padre, en quien yo confiaré. Me has sanado como nadie en la vida. Es tu amor que me ha llenado, que mi vida ha saciado. Es por eso que te rindo adoración. Eres mi Padre, en quien yo confiaré. Me has amado como nadie en la vida. Es tu amor que me ha llenado, que mi vida ha saciado. Es por eso que te rindo adoración. Perdonaste mis pecados y eso es suficiente. Me has sentado a la mesa. Mis heridas, tu amor la sanó. Eres mi amigo, mi Señor. Eres mi Padre, en quien yo confiaré. Me has amado como nadie en la vida. Es tu amor que me ha llenado, que mi vida ha saciado. Es por eso que te rindo adoración. Eres mi Padre, en quien yo confiaré. Me has amado como nadie en la vida. Es tu amor que me has llenado, que mi vida ha saciado. Es por eso que te rindo adoración. Es por eso que te rindo adoración. Es por eso que te rindo adoración. Gracias, Dios. Porque si tú nos perdonas, nadie puede decir lo contrario. Gracias por tu amor, Dios. Yo te doy la bendición de
recibir esta masterclass de parte de la líder Keila Marek. Vamos a estar atentos. Dios está hablando a nuestro corazón. Dios bendiga. Hola, es un gusto estar el día de hoy contigo en esta transmisión y vamos a comenzar con una leve oración. Señor, te doy gracias por este día, te pido que no permitas que haya algo que nos distraiga, quita toda distracción y sé tú hablando justo lo que tú quieres hablar a nuestros corazones. En nombre de Jesús, amén. Y la plática de este día se llama Protegido en el plan divino. Aquí podemos ver los puntos que vamos a tener. Son 5 puntos y vamos a empezar con el primero. Este primero habla de que Dios nos coloca y nos guarda en su propósito. Aquí tenemos el Salmo 37 del 23 al 24 que dice: cuando a Dios le agrada la conducta de un hombre, lo ayuda a mantenerse firme. Tal vez tenga tropiezos, pero no llegará a fracasar porque Dios le dará su apoyo. Si tú buscas en otras versiones, podrás encontrar que tiene distintas formas de decirse, pero particularmente te puse esta versión porque quiero que veas cuando dice el primer párrafo: cuando a Dios le agrada la conducta de un hombre, le ayuda a mantenerse firme. Pero para que lo ayude a mantenerse firme, le tiene que agradar la conducta. Y uno de mis casos favoritos en la Biblia, una de las personas que más admiro, obviamente aparte de Jesús, es David, el rey David. Y vamos a hablar de él de una forma un poco diferente. Y el punto de este versículo es que Dios no solo nos llama a un propósito, sino que también Él va a guiar nuestros pasos, nos va a sostener cuando nosotros caemos. Y precisamente la vida de David, que fue ungido como rey en su juventud, muestra muy claramente que cuando Dios tiene un propósito contigo, no importa las circunstancias que haya, y aunque David tardó mucho tiempo para llegar al trono, Dios lo guardó siempre en su propósito. Pero ¿por qué fue? Porque David era del agrado de Dios. Entonces, si tú lo pones en tu ejemplo, si Dios te promete que va a pasar algo, si Dios te dice que vas a conseguir un trabajo, que tu negocio va a tener éxito, que tienes un propósito en la iglesia, que vas a llegar a hacer algo, no tienes que temer ni desesperarte, porque no importa cuánto tiempo pase, si Dios te llamó, entonces Él te va a sostener. Pero la clave en que Él te sostenga está en que tú vas a ser agradable a Él. Entonces, aunque tú tengas que esperar, Dios nunca va a perder de vista el propósito que tiene para ti. Y el punto 2 es que Dios usa el tiempo de espera para formar el carácter. Aquí vemos en 1 Samuel 24:6 de la nueva versión, dice: y Dios les dijo a sus hombres, más bien David le dijo a sus hombres, que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi Señor el rey. No debo atacar al ungido del Señor, porque el Señor mismo lo ha elegido. Entonces, aquí es el punto en el que el rey Saúl está persiguiendo a David, en el que está queriendo matarlo, y David tiene múltiples oportunidades para tomar el trono a la fuerza y decir: bueno, Dios me escogió, entonces tal vez Dios quiere que yo mate a este Saúl porque me está dando la oportunidad de yo matarlo. Tengo la oportunidad, tal vez es la voluntad de Dios de que yo lo mate y tome el trono. Pero David nunca pensó así. En cambio, David lo que hizo fue esperar pacientemente, incluso cuando tuvo estas oportunidades que te decía. Y él reconoció que el tiempo y los medios le pertenecen a Dios. Y su obediencia en la espera demostró esa confianza en la justicia divina.
David sabía perfectamente que no importaba cuánto pasara, Dios le había dado un propósito y no iba a cambiar con nada, con ninguna circunstancia, aunque lo quisieran matar, aunque no estuviera en su tierra, lo que Dios le prometió lo iba a cumplir. Y estos periodos de espera en lo que pasan, las cosas que Dios te prometió, son usados para que tú puedas purificar las intenciones que tienes, para que fortalezcas el carácter. Yo estoy segura de que David no era el mismo en el momento en el que lo ungieron hasta que él tomó el trono. Era una persona totalmente diferente, era una persona con un carácter apto de un rey. Pero tuvieron que pasar todas estas situaciones para que ese carácter fuera apto. Entonces hay que confiar en Dios. Si estamos pasando un momento de espera, un momento en lo que parece que Dios ya nos prometió algo, pero tal vez no lo ha cumplido, hay que confiar. Hay que confiar en que Dios está trabajando en el corazón, está trabajando en las circunstancias para prepararte para su llamado. Y tenemos aquí el punto 3 que dice, Dios protege y defiende a quienes Él llama. Aquí vemos en Salmo 18 del 2 al 3 que dice, el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvación. Mi Dios es mi roca en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Clamé al Señor, quien es digno de alabanza, y me salvó de mis enemigos. Aquí quiero que te pongas en el contexto de que David está siendo perseguido y yo te puedo apostar que él tuvo aflicción, que él se puso triste, pero nunca dejó de confiar en Dios. Siempre confió en Él y sabía que Él es digno de alabanza porque Él lo iba a salvar de todas las circunstancias. Entonces, ¿esto qué te puede decir? Básicamente, a lo largo de la vida de David podemos ver cómo Dios lo protegió múltiples veces de sus enemigos, aun cuando tenía todas de perder. Y a pesar de estas conspiraciones y de los ataques, Dios lo defendió. Y el enemigo no puede vencer ningún propósito de Dios. Entonces, quiero que esto se te pueda quedar muy claro. Cuando Dios te coloca en un lugar, Él es tu escudo, Él va a ser tu defensor. No va a importar la posición que tengas. Y aquí podemos estar hablando de algo de la iglesia, de tu llamado en Dios, o podemos estar hablando de algo externo, de un trabajo. Cuando Dios te pone en un lugar, es porque tienes la capacidad. Por ende, ¿por qué tendrías problemas si tienes detractores, si tienes enemigos, si sabes que tu defensor y tu escudo es Dios? Si Dios mismo te puso en ese lugar, tú no tienes por qué perder la cabeza cuando alguien cuestione por qué estás ahí, cuando alguien diga, pero yo llevo más años. Por ejemplo, en un trabajo, puede ser que tú estés en una posición y que te dicen, yo llevo más años y por qué ganas más o estás en otro lugar, a lo mejor te ponen a organizar una actividad y otra persona quería hacer eso y se enoja. Tú no tienes por qué preocuparte porque Dios es tu escudo, Dios es tu defensor. Y así como David tuvo inclusive durante su reinado algunas veces en las que sus hijos quisieron tomar el trono, a David no le importó en apariencia porque David sabía que si Dios lo puso ahí, solo Dios lo iba a quitar. No sus detractores, no sus enemigos, no la gente que lo quería muerto, la gente que le tenía envidia. Quien lo iba a quitar de ahí iba a ser Dios. Entonces, no interesa esa posición. Si Dios te la dio, si Dios te puso ahí, Él va a ser tu fortaleza. Y el punto 4 es la promesa de Dios se cumple en su tiempo perfecto. Aquí tenemos que dice, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse, aunque parezca tardar. Espérala, porque sin falta vendrán. Yo recuerdo de unos líderes amigos que tenemos
que tal vez estuvieron esperando mucho tiempo una respuesta de Dios a sus aflicciones. Y en el momento en el que ellos hicieron una transición que fue para bien, no paraban de repetir este versículo, que la visión se realizará en el tiempo señalado. Es normal que tengas aflicción, es normal que te preocupes, pero como te dije, lo que no puedes olvidar y lo que no debes dejar de hacer es acudir a Dios y recordar que Él te puso ahí, que Él tiene ese cumplimiento para ti y no va a dejar de cumplirse. Entonces, también se podría aplicar a los negocios, por ejemplo. Si tú tienes un negocio, si tú abriste un negocio con la gracia de Dios, no interesa qué tantas competencias tenga. Puede llegar gente que tenga tal vez mejor tecnología, que tenga más recursos, más organización, pero si Dios te puso ahí, tú no tienes que temer. No hay competencia, no hay nadie que te haga competencia porque Dios te puso en ese lugar. Entonces, aquí el punto es que las promesas de Dios se cumplen en el momento en el que Él determina. Si recuerdas, David fue ungido como rey muchos años antes de asumir el trono. Si no me recuerdo, creo que fueron más de 40 años aproximadamente. Pero nunca perdió la fe en la promesa de Dios. Él nunca perdió esa fe de decir, yo sé que Dios me prometió algo, Dios lo va a cumplir. David se afligió. Tienes los salmos en donde él le ruega a Dios en muchas veces, inclusive ya durante su reinado, que le perdone o que le ayude, y se humilla ante Dios, pero él nunca dejó de perder la fe. Entonces, no importa qué tan lejano parezca el cumplimiento de esa promesa que Dios te hizo, si Dios te la dio, se va a cumplir en el momento perfecto. Hay una frase que luego a mí no me gusta porque la usan mucho, pero es cierto cuando dicen no te preocupes, los tiempos de Dios son perfectos. Es cierto, Dios sabe cuándo hace las cosas, Dios sabe cuándo permite o no permite las cosas y se van a cumplir en el tiempo perfecto. Si tú confías en la fidelidad de Dios y que cumple su palabra, tú no vas a tener problema en esa espera. Tú puedes hacer que esa espera sea fea, que sea llena de angustia, llena de miedo, llena de temor, de insuficiencia, porque muchas veces puedes llegar a pensar, ¿por qué Dios me puso en este lugar? Si hay personas aparentemente más capaces, con más recursos, con más habilidades, ¿por qué estoy yo aquí? Tal vez no tengo la formación o no tengo el conocimiento. ¿Por qué Dios me puso en este puesto? ¿Por qué Dios me puso en este lugar? ¿Por qué Dios me llamó a hacer esto? Dios sabe por qué. Y Dios, si te llamó para estar en un lugar, Él te va a dar la capacidad de hacer todo. Entonces no tienes por qué estresarte, no tienes por qué ponerte afligido en un punto en el que digas, ay, ya no sé qué hacer. Siempre recuerda eso, siempre recuérdalo. Dios te llamó. Entonces, a esto venimos en que Dios te da la fuerza para que tú prevalezcas en ese propósito. Aquí vemos en Isaías 40:31 que dice, en cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Aquí hay otra clave, y es lo mismo que te repito desde hace rato, los que confían en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Yo recuerdo hace unos años, es un ejemplo medio vago, pero es donde yo comprobé más que Dios da fuerzas. Yo estaba en una etapa haciendo mucho ejercicio, así de que hacía 2-3 horas, y llegaba un punto en donde me cansaba, pero yo recordaba que tenía ese propósito y yo recordaba que Dios me iba a dar la capacidad de lograrlo y no sé de dónde sacaba las fuerzas para seguir otras 2 horas. Entonces,
Dios te da esas fuerzas, esa capacidad que tú crees que no tienes, Él te la va a dar. Esa habilidad que tú crees que no tienes, Él te la va a dar. Si tú sientes que estás en ese lugar y que ya no puedes más y que ya no sabes cómo vas a llegar a ese punto que Dios te prometió, Dios te va a dar lo necesario, ya sea fuerzas, ya sea ánimo, ya sea habilidades. Pero ¿qué tienes que hacer? Confiar en el Señor. Es lo único que tienes que hacer, confiar en que Él te dio una promesa y la va a cumplir. Y el punto entonces es que aquellos que esperan en Dios renuevan sus fuerzas. ¿Y qué pasa? Prevalecen. Tal vez tú has visto a mucha gente que tenía una meta, que tenía algo que cumplir y pasaron muchas cosas, tal vez se desanimó porque vio que no todo salió como quería y ya no hizo nada y ya no logró lo que quería. Y si David prevaleció hasta el último momento en el que él es llamado a morir, entonces es porque él dependió del poder y de la fuerza que tiene Dios. Yo no creo sinceramente que David haya sido un superhombre, que haya tenido las grandes habilidades. De hecho, cuando lo escogen te dicen que era el último de la familia, que era un niño chiquito, que aparentemente era el menos importante. Entonces, ¿qué tenía David? Y es la razón por la que yo siempre le he admirado. Él siempre tuvo confianza en Dios. No interesa la situación, siempre tuvo confianza en Dios. Y nosotros a veces tendemos a que cuando pasa algo complicado, ya todo se nos derrumba y decimos, ¿cómo es posible? ¿Por qué está pasando esto? Y yo me acuerdo, a lo mejor ya lo conté una vez, pero yo recuerdo que cuando estaba empezando mi negocio, justamente cuando estaba comenzando, pasó algo que me movió el piso y parecía que no iba a llegar un producto y yo me desesperé y me puse triste y lloré, pero yo no estaba confiando entonces en Dios, porque si yo hubiera confiado en Dios en el primer momento en el que yo supe que iba a haber dificultades, aunque yo me hubiera afligido, yo tendría la mirada puesta en Dios y yo diría, todo va a estar bien, se va a arreglar, Dios me va a dar la capacidad para arreglarlo. Pero no, lo que hacemos en primera instancia a veces es ponernos emocionales, ponernos tristes, decir ¿por qué está pasando esto? Cuando lo primero que tendríamos que hacer sería recurrir a Dios. Y yo quería como una prueba en ese entonces, o quería una señal de que Dios estaba detrás de ese negocio, porque yo sabía que si yo lo llevaba sola, yo no iba a poder, yo no iba a tener capacidad. Yo no iba a saber cómo hacer las cosas, no tenía ni la creatividad, ni los recursos, nada tenía y yo no podía hacer nada sin Dios. Entonces yo quería estar segura de que en ese negocio que yo estaba empezando Dios estaba. Y yo le dije a Dios en algún momento, tú me diste esa idea, tú pusiste esa idea en mí, tú me diste la creatividad para hacer las imágenes o para dar el comienzo de ese negocio. Si tú quieres, y si ese negocio es de ti, si viene de ti esta idea, si tú la vas a apoyar, ayúdame a que se resuelva. Y si no se resuelve, yo voy a entender entonces que no tiene que ser por aquí, que tomé el camino equivocado y pues tal vez me iba a poner triste, pero ok, es de humano errar. Lo que pasó es que el problema se arregló. Entonces yo supe que Dios estaba detrás de esa nueva idea que yo había tenido. Por lo tanto, cada que puedo tener algún problema, cada que me puedo estresar, cada que puedo ver competencia, no importa la final. Y eso no llega a quitarme el sueño. Me puedo estresar, me puedo poner de malas, tal vez, pero siempre en el fondo yo estoy confiando en que Dios lo va a resolver, en que Dios me puso ahí, que no hay nada que me quite de ahí si no es Dios. Entonces,
cuando Dios te da ese lugar, te va a capacitar para perseverar. Te va a dar las habilidades necesarias. En el caso del negocio que te digo, yo no sé de marketing, yo no sé de ventas, yo no sé cómo funcionan las redes, yo no sé muchas cosas. Pero Dios me dio la capacidad y ahorita ya está haciendo algo rentable. No porque yo sea buena, no porque yo tenga muchas capacidades, porque yo sea increíble. Es Dios quien me dio esa capacidad. Es Dios quien me dio la fuerza. Es Dios quien trajo los clientes incluso. Yo no hice nada más que hacer lo que Dios me pedía. O las ideas que salían de mi cabeza, yo sabía que eran de Dios y las implementaba. Entonces, así va a pasar contigo. Si Dios te dio un propósito, si Dios tiene un plan para ti, ya sea en el ámbito humano, trabajo, amigos o en el ámbito espiritual, si Dios te dio un propósito, no tienes por qué temer, porque Dios te va a cuidar, Dios te va a capacitar, Dios te va a ayudar a perseverar. Y tienes que tener la seguridad de que Él te va a sostener hasta el final. Entonces, cuando Dios nos pone en un lugar, no hay circunstancia o demora que impida que se cumpla el propósito que Dios tiene. Y te lo repito otra vez, no hay nada, ni una circunstancia, ninguna demora de tiempo que permita que ese cumplimiento no sea hecho. Y Dios te va a guiar, Dios te va a proteger y Dios te va a fortalecer si Él te llamó. Y va a asegurar que su promesa se cumple en el tiempo perfecto. Sí, te puedo decir, por algunos años, yo me acuerdo, hace poco me acordé, que algunos años yo me frustraba porque veía que no tenía para comprarme algunas cosas y llegó a haber como problemas porque yo decía, bueno, ya estoy grande, ya soy mayor de edad, ¿cómo voy a andar pidiendo el dinero a mi mamá para comprar esto y lo otro? Y yo me sentía mal, me sentía insuficiente, me sentía que no era capaz de hacer nada y pues buscaba y buscaba trabajo y no encontraba y yo decía, bueno, no de nada me sirvió graduarme con un buen promedio en la universidad porque ahorita no encuentro trabajo. Pero Dios me hizo acuerdo hace unos días de cómo yo estaba hace unos años y cómo estoy ahorita. Si bien no es como que yo te pueda decir, wow, me sobra el dinero y Dios al menos me ha dado lo que yo necesito. Y yo he visto la mano de Dios en cosas que yo le he pedido, que yo tenía anhelo en mi corazón de tener o de comprar o de alcanzar. Y Él lo ha cumplido. Pero es porque confío en Dios. Es porque yo confío en que iba a haber un propósito. Y no te digo que no me puse triste, que no me afligí en ocasiones. Mis papás vieron, mis amigos vieron que yo me afligí, lloré muchas veces con ellos. Y así de frustración de decir es que no tengo dinero y es que no puedo comprar esto que quiero y es que me frustra y no me quiero sentir así. Y muchas veces yo lloré haciendo eso. Pero ahorita que yo recuerdo cómo estaban esos años, yo solo puedo decir que es gracia de Dios el que yo tenga lo que tengo ahora. El que la promesa que Él hizo, la promesa de que ningún hijo suyo va a pasar carencia, se está cumpliendo. Inclusive yo llegué a decirle a Dios, ¿cómo voy a hacerme cargo de mis padres cuando dependan de mí o cuando sean más grandes? Si no puedo ni siquiera producir para mí. Y hace poco tuve como otro conflicto o otro punto en el que yo dije, bueno, es que ¿cómo le voy a hacer? Ahorita estoy generando algo, pero tal vez no estoy generando lo suficiente como para hacerme cargo de una casa. Y yo empecé como